Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Arturo, bienvenidos al canal del Guardián de los Arcanos, donde vamos a ver los archivos Armitage, este suplemento publicado originariamente por parte de Pelgrane, traducido aquí en España por parte de Shadowlands para el juego de rol del Rastro de Cthulhu. Un suplemento de difícil catalogación o clasificación, puesto que no se trata de una campaña, sino que se trata de una colección de ayudas de juego, principalmente 10 documentos, cada uno se componen de unas 3, 4, 5 páginas, ¿vale? Así como localizaciones, organizaciones, tomos de los mitos, personajes, y todos y cada uno de ellos van a tener diferentes opciones para poder personalizarlos e incorporarlos a tu posible campaña, a tu posible marco de campaña, de maneras diferentes, por lo cual se puede jugar de muchas formas y de muchos métodos, realizando campañas completamente distintas dependiendo de las diferentes opciones que elijas en cada momento. Vamos a pasar a verlo como siempre, ya sabéis, página a página, y ya os aviso que evidentemente, aunque la campaña la vas a construir tú, aunque la campaña como tal, las aventuras que vayas a jugar, pues pueden diferenciarse mucho entre unos y otros, pues evidentemente vamos a hacer bastantes spoilers sobre la trama principal que subyace en torno a esta serie de documentos. Así que si tenéis intención de jugarlos, ya os recomiendo que o bien dejéis de ver el vídeo o saltéis a conclusiones, puesto que no quiero reventaros ninguno de los misterios y secretos que vais a poder encontrar en su interior. Vamos a verlo. Bueno, y aquí tenemos los archivos Armitage por Robin Delos. Se nos dice que vamos a encontrar claros consejos a los jugadores y a los guardianes sobre la improvisación, amplios ejemplos y sugerencias, seguir el rastro de Cthulhu nunca volverá a ser lo mismo, lo harás. Y es que la improvisación va a tener una parte bastante importante y fundamental dentro de lo que es este manual, que por cierto me encanta la portada, creo que es una de las portadas más bonitas de toda la línea, como siempre obra de Jeroen Huguenin. Vale, tenemos por aquí los títulos, por aquí tenemos el índice de contenidos, que sobre todo y principalmente, como podéis comprobarlo, vamos a encontrar lo que es casi la mitad de lo que es este manual o de lo que es este suplemento, son los propios archivos Armitage, ¿no? Los 10 documentos que se componen cada uno de pues entre 3 y 5 hojas, normalmente de manera habitual, y que van a ser el leitmotiv principal de todo lo que vamos a encontrar, más luego todas las consejos, ayudas, referencias, etc., que nos van a servir para justamente desarrollar estos archivos Armitage, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a encontrar dentro de estas páginas? Pues bueno, lo que tenemos es que se nos ayude a introducir a los investigadores dentro de lo que sería este marco de campaña o este esqueleto de campaña o esquema de campaña o bueno, ya veréis, ¿no? Por eso es bastante difícil de poder definirlo, pues principalmente con la sociedad Armitage, que aparece dentro del libro de reglas básico y que era un marco de campaña propuesto por el autor para poder dirigir las diferentes partidas dentro del rastro de Cthulhu, ¿no? Y que estaba centrado principalmente en la figura del Dr. Henry Armitage, que deberíais conocer si habéis leído El horror de Danwich, que es una de las novelas más conocidas de Howard Phillips Lovecraft, donde este profesor de la Universidad Miskatonic pues se enfrenta a los terrores de los mitos cuando entra en contacto con la familia Whately, ¿vale? Y por tanto tiene que hacer uso del Necronomicon que se encuentra dentro de pues los fondos de dicha biblioteca, y que eso pues le lleva a conocer la existencia de este horror sobrenatural. En base a este profesor y a los diferentes profesores que se reúnen en torno a él, pues se crea esta sociedad Armitage que pues va a tratar de investigar, ¿no? Un poco a modo de pues el bibliotecario de Buffy cazavampiros o algo parecido, pues se va reuniendo gente en torno a él y se van realizando diferentes ideas, propuestas, aventuras, ¿vale? Bueno, aquí lo utiliza como el motor principal o el hilo de conducción de todo lo que van a ser esta serie de documentos, que van a aparecer, ¿no? Aquí en donde llegan los archivos van a llegar el documento número 1 y el documento número 2 pues relativamente temprano.
donde van a ir simplemente apareciendo dentro de lo que son los diferentes personajes que forman parte de esta sociedad Armitage. Está el doctor Cyrus Jumper, que es una especie de secretario, ¿no? Que le lleva las cosas al profesor Armitage, y de repente, pues en su maletín se encuentra con el primer documento que llega, y que pues es bastante perturbador, y que pues parece estar escrito por el propio doctor Armitage. Lo que ocurre es que él no lo reconoce, o sea, no reconoce su letra, que evidentemente es su letra, aunque está en un estado pues bastante agitado, pero que no tiene la menor idea de él haberlo escrito, ¿no? Y posteriormente llegaría el segundo documento, que este ya aparece en el propio escritorio del profesor Armitage, y a partir de ahí se va construyendo todo lo que va a ser esta campaña, o este marco de campaña, ¿vale? Lo primero son las reacciones a estos archivos, al primero que llega, especialmente donde, pues, además de reconocer la letra del propio doctor, del propio profesor, aun cuando éste no reconozca haberla escrito, se van a encontrar diferentes trazas que se pueden descubrir, pues, con las habilidades de química y de biología, donde se van a encontrar dos tipos diferentes de sangre, se van a encontrar residuos de polvo de hueso, que pues van a añadir un poco más de misterio y de pues, rareza a este documento. Posteriormente van a ir llegando los demás, tercero, cuarto, quinto, tal, hasta el décimo, que van a ir apareciendo en diferentes lugares, en diferentes localizaciones, como si fuesen colocados a propósito para que fueran encontrados, ¿vale? ¿Esto qué es lo que va a ocurrir? Pues principalmente todo este marco de campaña, todo este esquema de campaña va a estar sobre estos documentos. Documentos que lo que vamos a encontrar en ellos es que pues supuestamente están escritos desde el futuro y han sido enviados desde el futuro para que se les encuentre y se continúe la investigación que en ellos pues se va marcando, ¿no? Donde pues la mayor parte de las veces pues es algo intuitivo, o donde pues se siguen diferentes pistas que no tienen por qué ser correctas, sino que toda esta información se envía para que vuelvan a realizar vuelvan a realizar esa investigación, pero siguiendo un camino distinto, para que los resultados no sean exactamente los mismos que se van a ver dentro de estas cartas. Lo que vamos a encontrar es que en algunas vamos a encontrar lo que es la fecha actual, que es en el momento en el que se recibe la primera de las cartas, y por tanto se inicia esta campaña, y a partir de ahí pues una especie de fórmula donde pues fecha actual más años y meses que han transcurrido hasta esa carta en particular. Lo que vamos a encontrar en estas cartas, en estos documentos, es que supuestamente em, dentro de año y medio desde la fecha actual, se va a producir un evento, una especie de apocalipsis, donde los mitos van a volver a la Tierra, ¿no? Donde se va a despertar Cthulhu, donde pues estas criaturas van a poblar la Tierra, y esto va a transcurrir durante otro año y medio más, donde el profesor Armitage pues va a ir sacando sus conclusiones, sus investigaciones, que están reflejadas en esta serie de documentos, ¿vale? El primero es el documento número 1, que curiosamente es el último, y vamos a pasar aquí donde están justamente los documentos, ¿no? Que, como veis, pues están escritos, el primero particularmente, con con este estilo, donde pues este profesor pues ha escrito de una manera muy acelerada, muy caótica, incluso con cierto toque de locura que se va a ir marcando, y que sobre todo iba a ir siendo más pronunciado a lo largo de los diferentes documentos que vamos a ir viendo. Por cierto, lo que es la estructura de estos documentos: tenemos el primer documento, donde tenemos estas copias que están hechas a mano por parte del propio profesor, y luego tendríamos lo que es la transcripción, para que se lea de una forma mucho más, pues mucho más fácil, ¿vale? Porque si no, aquí es un poquito complicado, ¿no? En algún momento entender alguna de las cosas que te vienen. Bueno, en esta primera carta
lo que el profesor Armitage ya está señalando en este primer documento, que es el primero que aparece, primero denota cierto toque de locura, ¿no? Por parte del mismo, y que justamente dice que este va a ser el primero que envíe, que es pues el último que va a enviar, para que los investigadores pues, se den cuenta de que pues, ha fallado, ¿no? De que esto se ha producido, esta catástrofe se ha producido y que por tanto estos documentos que va a ir mandando, una vez que consiga el hechizo de tiempo no euclidiano, que es un hechizo que le permite enviar al pasado o por lo menos colocar en otra fase de tiempo diferentes objetos. Tienen que ser objetos, no pueden ser personas vivas, no puede ser materia orgánica, ¿vale? Y que se los va a ir pasando para que, pues como digo, pues puedan tratar de evitar justamente lo que sucedió. A lo largo de estos documentos, y aquí te viene mejor explicado, ¿no? En lo que es esta parte principal, donde aparecen pues esta serie de nombres, en este caso en el primero, pues Austin Kittrell, Horace Diamond Walls, que es un mafioso, el Club Náutico de Kingsport, donde vienen pues un poco aparecen así como mencionados como si él estuviese haciendo divagaciones en su cabeza, como digo, ya se va notando porque es el último documento, pues un poco la caída en la locura y pues un poco la demencia en la que ha caído el propio profesor, donde pues se va avisando y se va informando acerca de las diferentes cuitas y diferentes investigaciones que va realizando acerca de esta situación, ¿no? Y por último te pone aquí, no bebas las lágrimas de Azathoth, que las lágrimas de Azathoth va a ser un tomo principal dentro de lo que es esta historia propuesta, ¿no? El documento segundo que aparece un poco después y que pues sería el primero, ¿no? El primero dentro de la línea de tiempo, sería el más cercano a los propios jugadores, digo, a la fecha en la cual se reciben estos documentos, ¿no? Digamos que este sería en la fecha actual más 1 año y 5 meses, es decir, estaría prácticamente un mes antes de que comenzase a ocurrir, ¿no? Las cosas que están desarrollándose, y que como igual pues ya nos van apareciendo diferentes pues localizaciones, tomos y personajes que nos van a venir desarrollados por aquí dentro y que aquí pues nos van avisando acerca de los mismos. Como podéis ver, este que sería el primer documento como tal escrito por el propio profesor, aunque es el segundo en llegar, pues ya tiene otro toque bastante distinto, ¿no? A lo que es este, donde se muestra, como digo, esa locura en la cual el propio profesor ha ido cayendo. A lo largo de estos documentos, que como digo, pues os vienen por aquí, sobre todo lo que son las personas, que te vienen la página luego en la que aparecen desarrollados, todos estos elementos que van a ir apareciendo, donde comienza a hablar pues, de las lágrimas de Azathoth, que es ese tomo del circo, un circo que es más bien un espectáculo de fenómenos donde hay una serie de forzudos que son a los cuales menciona varias veces y que dice, ¿no? Que hay una persona dentro de este circo de fenómenos que, pues, aunque no lo sepa, pero que va a tener una importancia relevante sobre tal. Nunca te dan una pista realmente clara, ¿no? Más bien son pues pensamientos en voz alta donde podría ser esto, podría ser lo otro. Luego tú todo eso lo vas a tener que ir armando para construir lo que sería la propia campaña, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues en esta parte de estos documentos pues, se te habla de un vendedor de puerta a puerta de libros que pues le trata de colocar, ¿no? Algún tipo de ejemplar, pero que durante la conversación pues le comienza a hablar sobre pues, una especie de ritual que vio donde se invocaba Subniguraz y tal, y que llega un momento en el que comienza a cuestionarse si pues en verdad esto estuvo planeado para tratar de llevarle a algún tipo de sitio o tal, ¿no?
Tenemos los diferentes documentos que, como digo, son bastante caóticos en ese sentido porque lo que te dan son propuestas, ¿vale? De podría ser esto, podría ser lo otro. Luego eres tú el que vas a tener que elegir de entre todos y cada uno de ellos cuáles son las opciones reales, porque te dicen a lo largo de los mismos, como digo, se nota muchísimo el cómo va perdiendo la cabeza, cómo va cayendo en la locura, cómo hay un momento en el que te dice que mira dentro de la caja roja y que eso permite que los avispones de Mobius, los avispones mentales, entren en su cabeza y pues le conduzcan a esa locura donde muchas de las cosas que veo, muchas de las cosas que hace, pues no son pues completamente cuerdas, incluso tiene su gracia porque cada vez está más paranoico, cada vez está peor de lo suyo. Y hay momentos donde en estos documentos te dicen que aparecen los propios personajes de los jugadores, los personajes que creen los jugadores y que vayan a ser utilizados dentro de esta campaña, dentro de este marco de campaña, pues van a ir apareciendo dentro de estos papeles y algunas veces como muertos, ¿no? Como el hecho de, pues te dicen tal documento, pues mira, en el espacio en blanco pone el nombre de tal personaje porque va a morir, va a aparecer muerto y por tanto es un mensaje que se envía desde el futuro justamente para tratar de evitar su muerte, ¿no? Y ya el hecho de si quiere acudir a tal sitio a investigar o no, pues ya va a depender de él, ¿no? Es, como digo, algo pues muy inquietante, ¿no? Y sobre todo para crear cierta paranoia dentro de los propios jugadores. El profesor Armitage va a ir cayendo en la locura, como digo, con esos avispones de Mobius que le van a ir comiendo la cabeza, comiendo la mente, y donde, pues, bueno, alguno de estos documentos, como aquí podéis verlo, supongo que se podrá ver en la cámara, que pues están escritos ya incluso con cierto código, ¿no? Que aquí, pues en el documento 7, te dicen cómo se soluciona, que es facilito, ¿vale? Y te viene completamente escrito, ¿no? Pues si lo necesitáis ya completamente escrito, ¿vale? Que algunos, como digo, están en código. E incluso te aparece por aquí la receta para curar jamón, para hacer jamón. Y es que el profesor Armitage dentro de estas cartas ya comienza, hay un momento en el que te comienza a decir que comienza a matar a gente, ¿no? Que dentro de este futuro apocalíptico, pues él comienza a matar a gente que está completamente ido de la cabeza, que incluso mata a algunos de sus compañeros de la sociedad Armitage y que se los come y que pues que normalmente los científicos, ¿no? O los antropólogos, siempre ha existido esa broma de que la carne humana pues debería saber a pollo y que no, que en verdad sabe a cerdo y que su sabor está más cerca del jamón y que pues aquí te pone una receta para curar jamón y que te dice que pues justamente uno de los pues de los compañeros de la sociedad Armitage, pues que va a curar su carne para comérsela como jamón, pues le apetece, ¿no? Como digo, es un descenso a la locura lo que se va viendo a través de estos diferentes documentos que pues son terriblemente pues inquietantes, ¿no? Al final te acaba diciendo en este documento 8 donde te aparecen pues más cositas, ¿no? Como la logia de Raid, diferentes personajes, ¿no? E incluso otro de esos fenómenos dentro de ese circo, que como digo, no es circo, sino más bien una muestra de fenómenos, pues te dice que acaba de recuperar la cordura y que pues lamenta todo lo que ha hecho, ¿no? Tal, y todas las barbaridades que ha cometido durante ese tiempo que ha tenido esos avispones dentro de la cabeza. Y cómo ya está huyendo por parte de estas entidades de los mitos que ya han tomado la Tierra, ¿vale? Y sigue enviando este tipo de cosas donde consulta a una vidente llamada Madame Claudia o algo así, donde le habla de justamente de las lágrimas de Azazoth. Y las lágrimas de Azazoth va a ser una parte fundamental dentro, como digo, de esta campaña, puesto que es el tomo que pues relata un poco lo que está sucediendo, esta locura total, donde al final él te acaba diciendo que es su autor, que él es el autor de las lágrimas de Azazoth, ¿vale? Que el profesor Armitage es el autor de estas lágrimas de Azazoth y que no recomienda que se ha leído ese tomo. Pero además tiene muchísima curiosidad porque en el último documento, en el documento número 10,
el que se está transformando en un ghoul porque dice que los ghouls han tomado ya la tierra, que están devorando y royendo los cadáveres de los últimos seres que quedan ya sobre el planeta. Y él se está convirtiendo en un ghoul y que es más que pues, se le toma un poco como el rey de los ghouls, ¿no? Se le tiene como en una alta estima por parte de los demás compañeros ghouls y que pues llamado justamente pues, por la presencia de estas entidades en cierto lugar, pues que acude y que allí conoce a otra persona que pues le ayuda, puesto que él ya se encuentra en una situación pues bastante precaria y necesita de ciertas ayudas, ¿no? Y que esta persona que también escribe dentro de estos documentos, que además se ve con otro tipo de letra, sienta más aún la paranoia acerca del estado y de la situación del propio profesor Armitage, porque lo que te dice es que os está engañando, ¿no? Dentro de ese texto, que luego está como tachado, lo que le dice a los investigadores presentes es que les está engañando, que es el propio profesor Armitage el que ha conducido al final, a la catástrofe, a esta situación apocalíptica, y que les está utilizando a ellos para que realicen todas las conexiones de diferentes puntos para que esto se dé, para que llegue a darse. Lo cual es corregido dentro de la propia carta por parte del profesor Armitage, como, mira, os dejo esto para que veáis que están tratando, ¿no? de impedirme y están tratando de que estas cosas no lleguen, pero que no es verdad. Lo cual tiene que sentar la paranoia total y absoluta dentro de la cabeza de los personajes cuando vayan recibiendo estas cartas, ¿vale? Que se van a ir, bueno, estos documentos que van a ir apareciendo, como digo, pues a lo largo del tiempo y que además el guardián tiene que decidir cuándo aparecen y cómo aparecen y además en qué orden, ¿no? Según le interese más o menos el hecho de que estos lleguen a los personajes. Como digo, son bastante caóticos, son bastante improvisados, donde no se establece una línea de investigación como tal, bien esquematizada y bien presentada, sino que son más bien ideas que pues se le van surgiendo en la mente enfebrecida de un profesor Armitage que, como digo, se va narrando poco más o menos su descenso a la locura, ¿vale? Además, justamente el hecho de utilizar este hechizo de tiempo no euclidiano provoca ciertas alteraciones temporales que van a ser más sentidas o más percibidas por aquel personaje que tenga pues, menor cantidad de cordura o mayor cantidad de mitos de Cthulhu. Por cierto, dentro de lo que es esta campaña, se recomienda que los personajes, que los investigadores ya comiencen con algún punto en mitos de Cthulhu. Se supone que ya conocen la existencia de este horror cósmico, de este terror sobrenatural y que por tanto pues que tengan, que por lo menos estén un poco versados, ¿vale? Acerca del mismo, lo cual, como digo, pues es un punto diferencial con respecto a otras aventuras, otras campañas que se vayan a crear normalmente dentro de lo que es el juego. Y sobre todo vamos a tener, pues aparte de la problemática temporal, que como digo, pues se van enviando cosas al pasado y vamos a poder influenciar el cambio de esa línea temporal y con todo lo que ello conlleva, sobre todo la improvisación, ¿vale? Que aquí vamos a tener toda una serie de consejos, ¿vale? Para improvisar con el sistema Gamsu, puesto que se supone que tiene cierto toque improvisativo, puesto que una vez que se vayan recibiendo estos documentos, pues claro, los personajes se van a encontrar con diferentes vías de investigación acerca de los mismos, con diferentes pistas, y cada uno va a querer, pues un grupo va a ir hacia un sitio, otro grupo va a ir hacia otro, ¿no? Depende con quién lo juegues, y que eso pues te va a tener que llevar un poco a, pues, a tener esa manga ancha de ver cómo lo unes todo y cómo lo vinculas todo, ¿vale? Y a partir de ahí vamos a comenzar a tener los diferentes personajes, que son 42 personajes, 42 PNJs, que algunos pues principales, otros de relleno, donde además dentro de lo que es pues esta forma de que tú construyas esta historia pues a tu voluntad y a tu deseo, estos personajes van a aparecer con tres posibles formas de relacionarse con el grupo, ¿no? Si tienen una relación siniestra, una relación inicua o una relación incondicional con el mismo, es decir, positiva, negativa o neutra,
sus descripciones alternativas para que puedas pues, modificarlo o alterarlo a tu gusto, rasgos distintivos, sus habilidades, modificadores, bueno, sus pequeñas estadísticas, ya sabéis que dentro del juego pues es bastante sencillito y no tiene ningún problema, así mismo como las alusiones en el archivo, ¿no? Aquí te dicen, por ejemplo, en el 9, pues es que aparece en el documento número 9. ¿Vale? Para que te sea más fácil luego utilizarlo. Y tenemos, como digo, pues estos 42 personajes donde se nos dan al menos 3 diferentes opciones de cómo utilizarlos, cómo emplearlos y cuál va a ser su relación tanto con la propia historia, la trama, como con los propios personajes, ¿vale? Vamos a tener un poquito de todo, que como digo, pues algunos son meramente de relleno, otros son personajes principales. Y poquito más os puedo decir acerca de esto, ¿vale? Luego vamos a tener las diferentes organizaciones que aparecen dentro de estos documentos. Y asimismo volvemos a tener otra vez las diferentes posibilidades entre las cuales vamos a poder elegir a la hora de construir nuestra campaña, ¿no? Van a tener pues, un aspecto aparente, ¿no? Cómo se ven, y luego pues si su relación es siniestra, es decir, que tiene una agenda oculta, o si es incondicional, que están a favor de acabar con esta amenaza, ¿no? Y vamos a tener ahí pues cosas como la Hermandad del Fajín Rojo, el Nightingale, que es un periódico, el Club de Caballeros, el Club Náutico de Kingsport, que es el primero que aparece, ¿no? Y donde tendrían que dirigirse un poco, ¿no? En las primeras investigaciones que realicen, familias criminales, grupos sociales, organizaciones lúdicas, logias masónicas, sociedades esotéricas, partidos políticos, ¿vale? Seguimos con lugares, los lugares que en este caso son lugares genéricos, donde, pues, por ejemplo, vamos a tener apartamentos, clubes privados, clubes nocturnos, fábricas, ¿no? Para poder emplearlos en cualquier momento, y donde vamos a tener lo que es una especie de descripción, ¿no? De descripción de los mismos para que tú puedas leerla en ese momento, que es una descripción así muy narrativa, muy descriptiva, muy bonita, donde vamos a tener dos posibilidades, ¿no? Pues la descripción neutral de lo que sería pues simplemente lo que ves, y una descripción más siniestra cuando pues digamos que la campaña vaya avanzando, vaya tomando un tono más más inquietante, y cómo poder darte esa descripción que case más bien pues con lo que es un tono, pues como digo, más terrorífico en ese momento, ¿vale? Ferias, granjas, mansiones, pueblos rurales, salones, ¿vale? Llegamos a lo que son los tomos y magia, que estos tomos y magia, pues estos sí que van a tener mucha importancia dentro de lo que es esta historia, donde vamos a tener igualmente dentro de las descripciones, pues aparte del objeto, sus propiedades físicas, una historia hipotética que no tiene por qué ser cierta, que ya directamente dentro de lo que es este marco de campaña ya te van avisando de, oyes, que todo lo que aparece puede ser mentira, que todo puede ser que es que el profesor Armitage se haya vuelto loco y esté escribiendo esas cartas y yo las esté dejando ahí para que las encontréis, ¿no? Y que no hay nada de nada, ¿no? O que las cosas son falsas, o que os está engañando. O sea, realmente puedes crearlo como quieras, y que pues no des por descontada ninguna opción, ¿no? Entonces, dentro de estos objetos, pues dentro de esas posibilidades que te dan a la hora de que tú construyas la campaña, pues te dicen, pues hay una historia hipotética, y pues si se trata de un objeto notable, es decir, que tiene realmente capacidades mágicas, si es un objeto nimio, que sí que tiene importancia dentro de los mitos, pero que es sobrevalorado o quizás se han equivocado con el mismo, o si se trata de un objeto fraudulento, que es completamente falso y que pues, es una pista falsa que se está siguiendo, ¿no? Aquí tenemos el cilindro de Gainesville, que es un cilindro que se encuentra pues en una excavación y que tiene relación con Charles Fort y el libro de los condenados, el códice de Basilea, que es un códice maya que se salvó pues, de la época en la que los sacerdotes católicos pues, quemaron todo este conocimiento, y que habla de la raza de Yith y de cómo volver a la tierra, y las lágrimas de Azazoth, que es el tomo principal, ¿no? En torno al cual giran todos estos documentos, y que te dice que es un tomo que aparece cuando se dan determinadas circunstancias y que pues, se va a producir una especie de catástrofe, que te dice que puede surgir por parte de la propia presencia de Azazoth y de sus desvaríos, de la locura en la que está esta deidad, y que pues tiene una serie de
capacidades, sobre todo de pérdida de estabilidad para el pobre que quiera leerlo, pues terroríficas. Asimismo, lo que es el portal temporal y el hechizo de tiempo no euclidiano, que es lo que se está utilizando, supuestamente, ¿no?, para mandar estos documentos al pasado y que lleguen a los investigadores y que, por tanto, puedan recoger las investigaciones que realizó en su momento el profesor Armitage y seguir otro camino para tratar de evitar esta situación que se ha dado, esta situación apocalíptica que se ha dado en el futuro, ¿vale? Bueno, unos cuantos más. Y al final, aquí tenemos, bueno, al final, en esta parte de aquí, tenemos lo que sería un esqueleto. Con todo esto, con estos documentos, con la propuesta que nos dan estos documentos, con los personajes no jugadores que se nos proveen, las localizaciones, los tomos, las organizaciones. Bueno, esto cómo leches lo unimos, ¿no? Pues queda bastante a la voluntad del guardián que vaya o que pretenda crear una campaña a partir de toda esta colección de ayudas, pero aquí se nos muestra un poco cómo poder hacerlo. Se nos da ya una serie de ejemplos de esqueletos de aventura realizados a partir de esta serie de documentos. Por ejemplo, aquí se nos habla del primer documento, del documento número 1, y se nos dan tanto un esqueleto A, un esqueleto B, un esqueleto C, dependiendo de cuáles de las cosas que hay en esos documentos pues son ciertas o no, qué es lo que vamos a poder encontrar, si los personajes pues tienen esos personajes que se nos muestran dentro de ese primer documento, pues si, pues como hemos visto, las diferentes opciones que tenían, ¿no? Si van a estar en nuestra contra, si van a tener una posición neutral, si van a estar a nuestro favor. Las organizaciones, pues si de verdad tienen una agenda oculta o no, pues entonces a partir de ahí se crean diferentes ejemplos de esqueletos, pues con las diferentes alteraciones que podemos llevar a cabo con respecto a todos y cada uno de esos elementos que vamos a sumar y que vamos a tener dentro de este propio manual, ¿no? Saltan, pues, por ejemplo, aquí al documento 3, al documento 7, donde, bueno, en el documento 8 incluso tenemos una especie de guión, de una forma guionizada acerca de pues lo que van encontrando y cómo van desarrollándolo acerca del mismo, y ya llegaríamos a estos archivos Armitage que, como habéis visto, pues ya los he mostrado antes, donde el primero que llega es el último que se escribe y que es pues quizá el más loco de todos, y luego a partir de ahí pues siguen un poco la línea temporal de lo que va descubriendo este profesor Armitage, de las diferentes investigaciones que va desarrollando y de cómo se las envía a los investigadores en el tiempo presente para que traten de evitar justamente pues la pesadilla en la que él está envuelto en ese momento, ¿vale? Que, como digo, pues es todo muy inquietante, muy paranoico, donde llega un momento en el que dejas de creerte al propio profesor, puesto que te das cuenta de que ha perdido completamente la cabeza y que pues no sabes muy bien quién es el bueno y quién es el malo en ese momento dado, ¿vale? Bueno, y hasta aquí llegaríamos al final, donde tenemos estas, te dejan un par de hojas para que escribas notas, si quieres, un poquito de publicidad acerca de las diferentes publicaciones, que creo que estas ya están publicadas, tanto el manual del Rastro de Cthulhu en esta nueva versión de Shadowlands como el Cazadores de Libros de Londres de Kenneth Hyde. Y habríamos visto completito este Archivos Armitage de Robin Delos. Bueno, lo hemos visto enterito, como siempre, de página a página, los diferentes documentos de que se compone este Archivos Armitage. Como habéis visto, es una colección de ayudas que pues tienen como digo, una trama subyacente bastante interesante, bastante inquietante, y que va a fomentar la paranoia dentro de los personajes jugadores, por lo cual la verdad es que está muy interesante. Todas y cada una de las cosas que se han ido realizando, especialmente por parte de Shadowlands, la enorme dificultad que llevaba el hecho de poder traducir este manual, principalmente por los documentos, ¿no? Los documentos que están realizados a mano y que habéis visto que pues, son pues, muy interesantes, ¿no? Y con respecto a los originales de Pelgrane, pues ya os pondré aquí en el vídeo, luego cuando lo edite, pues una comparativa, ¿no?, de cómo eran los originales, cómo son los que ha realizado Shadowlands, y que personalmente creo que, dada la complejidad
¿no? Dada la complejidad de realizar estos documentos hechos a mano, pues creo que han hecho un muy buen trabajo y que el resultado final pues es increíblemente evocador e inspirador, ¿no? Con respecto a los mismos. Tenemos todos estos documentos, tenemos todos estos personajes, tenemos todos estos lugares, organizaciones, tomos. Se nos dan toda una serie de elementos que vamos a poder ir personalizando, que vamos a poder ir utilizando y que pues van a ayudar para crear una campaña que, aunque digamos que sigue una trama principal, luego tú vas a poder personalizar mucho y pues darle ese toque particular que en tu mesa sepas que vaya a funcionar, ¿no? Lo cual está muy bien. Ahora bien, es bastante complejo, puesto que, como digo, esto no es directamente extrapolable a la mesa, tú esto no lo puedes llevar directamente a la mesa, sino que te va a exigir una enorme cantidad de trabajo detrás para poder unir todos y cada uno de los puntos que aparecen, para poder elegir cada una de las diferentes opciones de que se te dotan para poder pues llevar a cabo esta partida o esta campaña, esta serie de aventuras, y que desde luego, pues como digo, llevan mucho trabajo, aunque la parte gorda, ¿no?, del mismo ya se te da, ¿no? Simplemente vas a tener que ir eligiendo, como digo, las diferentes opciones, las diferentes posibilidades de cada uno de los elementos y tratar de ir conectándolos para darles coherencia a lo largo del tiempo. Por lo cual, como digo, me parece muy bueno, me parece un suplemento muy bueno, muy interesante, pero que desde luego no es para todo el mundo. Yo desde luego no se lo recomendaría a guardianes novatos, a gente que se introduzca o que tenga poca experiencia dentro de los juegos de rol, especialmente creando sus propias aventuras o dirigiendo este juego en particular, ¿no? Comenzaría con otras aventuras, comenzaría con otros suplementos. Y este lo dejaría para más adelante, puesto que, como digo, creo que requiere ya de un guardián más experimentado que pues tenga mayor soltura a la hora de realizar toda esta serie de uniones que se van a tener que ir produciendo para poder construir al final lo que es una campaña, pues una campaña extensa y bastante amplia en el tiempo. Con respecto a la edición, como digo, lo que son las ayudas de juego me parece que están muy bien realizadas y que se echa un gran trabajo por parte de la editorial, y salvo alguna pequeña errata que hay por ahí por el texto, alguna vez que cambian el tono de hablarte de tú a hablarte de usted, pues prácticamente no hay ningún error ni ningún tipo de problema. Sí que hay una cuestión que llama la atención con respecto a la traducción, que es que han dejado la palabra Eldritch en inglés. Pues 3 o 4 veces aparece la palabra Eldritch. Aparte la han dejado en cursiva, como sabemos que lo hemos dejado en inglés, ¿no? Pero la dejamos tal. Y lo que pasa es que queda un poco raro, ¿no? Porque te hablan de las energías Eldritch. Y pues ese Spanglish tal que queda ahí, pues le da un mal aspecto a la traducción, ¿no? Creo que deberían haberlo traducido y, sobre todo, como digo, como aparece 3 o 4 veces, es lo que más te llama la atención acerca del mismo. Por lo demás está muy bien, ¿vale? Todo el trabajo que se ha realizado, todo el trabajo de traducción y especialmente de los documentos está muy bien. Con respecto a lo que es el original, sí que he hecho en falta un par de cosas, ¿no?, dentro de este suplemento. El primero es un índice alfabético, sobre todo en un manual donde vamos a tener pues una enorme cantidad de personajes, una enorme cantidad de localizaciones, de organizaciones tal. Un índice alfabético al final donde tú busques tal persona y te indique en la página en la que está hubiera sido de mucha utilidad y que pues se echa mucho en falta. Y otra cosa que se echa en falta, y esto ya es más personal, es que justamente lo que te proponen es que juegues con la sociedad Armitage, ¿no?, con la sociedad que gira en torno a los diferentes profesores que forman parte de la Universidad Miskatonic y que han tenido relación con los mitos de Cthulhu en algún momento dado, ¿no? Y entonces, pues molaría que te hubieran venido los personajes pregenerados, ¿no? Porque incluso te dicen que dentro de las pruebas de juego de esta campaña, ¿no?, cuando se estuvo escribiendo, bueno, de este marco de campaña o de ayudas de campaña tal, cuando se estaba escribiendo, es que se utilizaron, ¿no?, a estos personajes. Entonces, hubiera molado que te los hubieran incorporado aquí, puesto que te habría servido, ¿no?, luego tú para jugar dentro de lo que es la propia campaña. Una campaña que es un modelo que no es novedoso dentro de lo que es la editorial, puesto que ya vimos, y lo vimos aquí en el canal, justamente este Drácula Dossier, ¿no?, que es otra campaña que sigue exactamente el mismo esquema o la misma construcción en base a una serie de ayudas de juego, en base a localizaciones, personajes,
tramas y tal, que todo vas uniéndolo tú, y que tiene también pues esa colección de ayudas de juego. Lo que pasa es que en este caso no tenemos documentos sueltos con los cuales se van a ir topando los personajes, sino que tenemos la ayuda de juego brutal, que es el Drácula Dossier. Bueno, pero esto ya lo visteis en el canal. Como digo, es una idea que subyace dentro de lo que es la propia editorial, la forma de escribir sus aventuras y sus campañas, que si bien tenemos aventuras completas, completamente desarrolladas y encarriladas dentro de lo que es lo mismo, sí que suelen darse a esta serie de opciones, de posibilidades en suplementos como este Archivos Armitage, donde lo que te dan son todos los elementos, te dan todos los materiales para que tú cocines, pero no te dan la receta, ¿no? Te dan una sugerencia de presentación, pero luego tú eres el que vas a cocinar con todos esos, con todos esos alimentos, ¿no? De los cuales te proveen, que son alimentos de muy alta calidad, pero como digo, al final la comida que tú cocines pues va a depender de ti, ¿no? Y como digo, pues tiene su grado de complejidad. Yo desde luego, os lo aviso, no se lo recomendaría a gente novata, a gente que se introduzca por primera vez o que tenga poca experiencia, especialmente dentro de este tipo de juegos, sino que esperaría cuando ya estés más versado, cuando ya tengas más rodaje para lanzarte a la complejidad de poder llevar esto a la mesa y de poder construir toda la campaña que te proponen. Aún así, la propuesta es increíblemente absorbente, tiene ese toque de paranoia que a mí particularmente me gusta mucho y que creo que es muy atractivo dentro de lo que es este género de juego, y que desde luego simplemente leyéndolo ya pues te resulta inspirador y pues con muchas ganas de poder llevarlo a la mesa y de poder utilizarlo con las diferentes tramas e ideas que te van surgiendo según lo vas leyendo. Como digo, es un suplemento que me parece muy bueno, pero que no es para todo el mundo, ¿eh? Tened cuidado, puesto que si lo que estáis buscando ya es algo escrito, algo ya preparado, esto desde luego no, esto requiere mucho trabajo detrás, pero que seguramente va a merecer la pena porque la propuesta es realmente buena. Bueno, esa es mi reseña de un suplemento complejo, un suplemento complejo tanto de leerlo como de poder reseñarlo sin soldar demasiadas cosas, ¿no? Como habéis podido ir viendo. Seguiremos con más cositas del Rastro de Cthulhu según vayan saliendo, puesto que ya sabéis que es uno de los juegos favoritos aquí dentro del canal y que a mí particularmente me gusta mucho y creo que es una de las mejores líneas que hay en la actualidad. Como digo, seguiremos viendo más vídeos de este y de otros juegos de rol. Cuídense mucho, sigan jugando y nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.